Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Asuncionista. En esta ocasión, el hermano asuncionista Hugo Fernando Morales Ballesteros nos entrega el 20º tema de formación bíblica para laicos. Emanuel Dalzón, un auténtico apóstol de la palabra. Buenas noches, estimados discípulos de la palabra. Bienvenidos al 10º encuentro de formación bíblica, el cual es el último. Me siento muy contento de llegar a este momento final y de estar acá con ustedes. Ha sido un proceso muy significativo, un poco a veces pesado, pero lleno de muchas bendiciones espirituales. El último tema que corresponde es sobre Manuel Dalzón como apóstol de la palabra. Un material que ya les envié a ustedes. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy, como para ya cerrar todo este curso bíblico. Entonces, espero su atención, estén muy atentos a todo y recuerden que hoy vamos a hacer la primera parte de la evaluación en lo que voy a preguntar. Entonces, quiero respuestas muy asertivas y que muestren todo lo que han aprendido de este curso. Hoy tenemos la primera evaluación y la próxima clase tendremos ya la evaluación final, digámoslo así. Muy bien, vamos a iniciar con la oración. Entonces, escuchamos a Jorge. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más aquí reunidos en tu nombre. Llénanos de tu amor, gracia y misericordia para que las palabras que hoy el hermano Hugo nos tiene preparadas sean conforme a tu voluntad y tus designios. No permitas que el mal se apodere de este momento para que todo lo que realicemos lo hagamos también en tu nombre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Jorge. Kitty, te escuchamos con la oración. Un momentico, yo la pongo acá. Ya puedes comenzar, Kitty, a leerla. Señor, ayúdanos a abrir el corazón a tu voz viva en la Biblia. Infunde en nosotros la presencia viva de tu Espíritu. Abre nuestro entendimiento. Cambia nuestros puntos de vista. Ayúdanos a conocerte. Enséñanos a confiar solo en ti y en tu palabra. Danos hambre y sed diaria de tu palabra en la Biblia. La constancia de la lectura cotidiana. El esfuerzo por aprender siempre más. El deseo por acercarse a esa fuente viva y recobrar las fuerzas para luchar sin descanso por la esperanza. Que tu palabra nos comprometa, nos conmueva desde adentro y nos mueva a practicarla sin demora. Danos la luz de tu verdad para que tu mensaje eche raíces en nuestro interior y dé frutos abundantes de solidaridad en nuestra realidad. Danos coherencia, Señor, para vivir sin dobleces el camino que nos muestras cuando meditamos tu palabra. Prepara nuestra inteligencia para entender lo que nos dices. Ayúdanos a buscar junto a otros en comunidades para profundizar tu conocimiento y hacer crecer la semilla del reino en medio nuestro. Contágianos la fe intensa de nuestra maestra del Evangelio y testigo fiel de tu palabra. Maestro bueno, habla que escuchamos, llama que acudimos pronto, invita que estamos dispuestos, queremos vivir tu palabra y llevarlo a los demás, que así sea. Gracias, Kitty. Explícanos qué entiendes cuando oramos y decimos, danos hambre y sed diaria de tu palabra en la Biblia, la constancia de la lectura cotidiana, el esfuerzo por aprender siempre más, el deseo por acercarse a esta fuente viva y recobrar las fuerzas para luchar sin descanso por la esperanza. ¿Qué entiendes por ese párrafo? Bueno, danos hambre y sed diaria, no pasemos desapercibido nuestro día, que sea algo que sea una necesidad que sintamos diario de leer, de abrir la palabra de Dios y sentirnos alimentados, saciados con lo que nos dice, con el contexto que vayamos leyendo. Igual la constancia, o sea, que no sea nada más hoy sí, mañana no, pasado a la mejor, que sea diario, que sea constante, y que nos dé
el esfuerzo por aprender siempre más. Pues sí, la verdad que cada día, o sea, es un reto, la verdad. Esto es un reto porque muchas de las veces lo que vivimos, pues, X o Y, pero si uno quiere, le da un espacio. Y más cuando tenemos algún problema, aquí dice recobrar las fuerzas para luchar. Cuando tenemos algún problema, un desánimo, qué sé yo, no sé, hasta una alegría puede ser, pues eso nos ayuda, conforme lo que Dios nos dice a través de la palabra, para alentarnos, para darnos esperanza, para saber que Él está con nosotros en todo momento. Eso es todo. Gracias, Kitty. Muy bien, y en ese sentido lo que nos acabas de decir es importante, ser constantes en la palabra, porque la palabra, como decía San Agustín, es el pan del cielo, el alimento espiritual que yo todos los días tengo que asumir. Muy bien. Ahorita vamos a ver dentro de este contexto de oración 3 videos. El primer video es Jesús y la tormenta, ¿se acuerdan? Cuando estaban con los apóstoles en la tormenta. Es corto, vamos a verlo. Y el segundo, Jesús y su amor por los enemigos. Se llama Jesús y su amor por los enemigos. Y el tercero, vamos a ver de la hermana Glenda, que titula ¿Cómo entendernos? ¿Cómo entendernos? De ella nos da como unas claves bíblicas de cómo entendernos. ¿Por qué? Porque el ser humano es un misterio. Y el ser humano también comete errores. Y el ser humano es frágil. Y eso lo hemos visto. Y nadie es perfecto. Todos nos equivocamos, todos tenemos emociones, todos tenemos defectos. Y todos, pues el hecho del ser humano, hasta el Papa también. Entonces, vamos a ver qué nos enseña la hermana Glenda sobre esto. ¿Por qué estos videos? Porque como les decía anteriormente, el tema es Emanuel Dalzón como apóstol de la palabra. ¿Qué significa? Ustedes que se están preparando como discípulos de la palabra, también tienen que ser profetas y también tienen que ser apóstoles. O sea, también tienen que defender la Iglesia Católica, tienen que defender el Papa Francisco, tienen que defender la familia, tienen que defender la Biblia y todo eso. Por eso hoy es como un desafío para ustedes en el sentido de que necesito que hoy me pongan en práctica todo lo que han aprendido durante estos 20 encuentros que hemos tenido. ¿Cómo ustedes como discípulos de la palabra defenderían la iglesia de los ataques y de lo que vamos a estar ahí? Muy bien, entonces les pido el favor, recordemos mantener los micrófonos apagados, no respondan llamadas ni nada para que no haya interrupción. Esperemos que nuestra compañera Rosa se integre para que ella pueda apagar su micrófono y ya damos inicio a esto. Entonces, ¿cuál es la temática o la finalidad de ver los videos? Es introducirnos dentro de los personajes bíblicos, es descubrir qué nos dice Jesús en ese personaje bíblico, en su vida, en ese momento. Entonces, muy bien, entonces vamos a iniciar viendo los videos. ¡Perecemos! Calla. Enmudece. ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo es que no tenéis fe?
Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. ¿Cómo pudo tocarla? ¿Cómo pudo hablarle? ¡Qué vergüenza! Ustedes amen a sus enemigos. Háganles el bien. Presten sin esperar nada a cambio. Y será grande su recompensa. Así serán hijos del Dios Altísimo, que es también bueno con los malos y los ingratos. Sean compasivos, como también su Padre lo es. ¡Sálvanos, Jesús! No juzguen a otros y Dios no los juzgará. No condenen y Dios no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. ¡Guíanos, Señor! Den a otros y Dios les dará a ustedes. Dios los medirá con la medida con que ustedes midan. ¿Acaso un ciego puede servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Oh, maestro, guíanos. ¡Te necesitamos! ¿Cómo entendernos? ¿Crees que es posible entenderse completamente uno mismo? ¿Entender completamente a los demás? ¿Entender profundamente a tus enemigos? ¿Entender a personas de otras religiones? ¿De otras ideologías políticas diferentes a las tuyas? Sabemos que esto es muy, muy difícil. Y por esto que el entenderse hacia adentro o hacia afuera implica un milagro. ¿No son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Todos conocemos este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 7 y 8. Es la exclamación que hacen los testigos de Pentecostés, hombres y mujeres de todas las naciones de la tierra, es decir, con diferentes lenguas, como nos dice el mismo libro de los Hechos en el capítulo 2, pero exactamente el versículo 5. Esta cita bíblica nos transporta al escenario de Pentecostés, al escenario del nacimiento de algo absolutamente milagroso, la capacidad de entenderse, la capacidad de entendernos. Lo interesante de este milagro es que el Espíritu Santo no les da el poder a los discípulos para cambiar la lengua de los oyentes. ¿Sí? No hacen un acto de magia, no les da el poder de cambiarle la lengua a los que le están escuchando para que los puedan entender, sino que es a ellos, el Espíritu Santo, que les da la capacidad de hablar a cada uno en su propia lengua. El Espíritu Santo no va a imponer una sola lengua, no va a exigir la uniformidad como pretendía el proyecto Babel. ¿Se acuerdan? La Torre de Babel que habla del Génesis. Estos textos se entienden mirándose a sí mismos. Hay textos de la Escritura del Antiguo y el Nuevo Testamento que solo se comprenden mirándose juntos. Y con la carta de San Pablo y con los Salmos podrían más luces todavía. La Biblia se entiende con ella misma, mirándose a ella misma. Por eso, este texto, el proyecto Babel, si recordamos, una sola torre, una sola lengua, aunque al final terminaron siendo de verdad Babel. Recordemos que la palabra Babel, cuando se pronuncia en hebreo, suena igual que la palabra confusión. Los del proyecto de la uniformidad, los del proyecto Babel, terminaron confundidos, pues resultaron hablando en diferentes lenguas, pero al final sin entenderse. En milagro de Pentecostés sucede lo contrario. El Espíritu Santo capacita a los discípulos de Jesús para la diversidad, para entender y hablar todas las lenguas y no imponer ninguna. En medio de la diversidad, los discípulos construirán entendimiento, harán puentes, pudiendo comunicarse, es decir, escuchar y hablar en todas las lenguas de la tierra. Todos hemos recibido el Espíritu Santo por medio de nuestro bautismo, pero
no somos políglotas, es decir, no hablamos las 7.091 lenguas conocidas de la Tierra. Es más, ni los políglatas, esas personas que tienen una capacidad de hablar 10, 15, 20, 30 lenguas, tampoco pueden hablar las 7.091. Entonces, con esta evidencia, entonces nadie tiene el Espíritu Santo, porque se habla de la capacidad de hablar todas las lenguas de la Tierra. Claro que no, porque este texto del libro de los Hechos no nos está hablando del poder de ser políglotas, sino que nos está dando un mensaje mucho más profundo sobre la capacidad de comprender, comprenderse y comprendernos entre nosotros, que este es el milagro que obra el Espíritu Santo. Por ejemplo, diferentes lenguas hay dentro de nosotros mismos y a veces nos cuesta entendernos. Nuestro cuerpo, por ejemplo, habla su propio lenguaje y en ocasiones no lo escuchamos, sino hasta que se enferma. Nuestra mente, nuestro mundo emocional y afectivo, tiene otro lenguaje y a veces tratamos de imponerle una sola lengua o eliminarlo del panorama de nuestra vida porque no lo entendemos y nos causa confusión. Tener la primacía del Espíritu Santo en nosotros nos capacitará para hablar y entender las diversas lenguas que hay dentro de nosotros. Les comparto que hace tiempo participé en una investigación. Me encanta participar en investigaciones psicosociales o aquí en la universidad o gente que conozco. Y me sacaron pruebas de ADN. Resultó que genéticamente soy 50%, bueno, soy mestiza, muy amerindia. Soy 50% andina, inca y mapuche, dos razas que comparten mayormente Chile y Perú. Y en el otro 50% soy europea. Soy italiana, la mayor parte italiana, alemana, ibérica y no se lo pierdan, hebrea. Me dio mucha alegría saber que genéticamente comparto algo de la raza de Jesús. Soy hebrea. ¿Qué les parece la mezcla? Las diferentes culturas que llevamos en nuestro interior, que tienen y que han tenido diferentes tradiciones, diferentes culturas y lenguas, pero nosotros han hecho una unidad en medio de la diversidad. Dejarle la primacía al Espíritu Santo nos capacitará para saber, darnos a entender y comprender a nuestros hermanos de diferentes culturas, países y tradiciones. Por otra parte, los pobres, los enfermos, los refugiados, los mendigos, todos los más pequeños y excluidos de nuestra sociedad tienen su propia lengua. Acérquense a un mendigo, acérquense a una persona marginada de la sociedad. Tiene su propio lenguaje, hasta su forma especial de hablar. El Espíritu Santo en nosotros nos capacitará para saber comprender sus sentimientos, sus pensamientos, su modo de vida, incluso a veces sus rarezas, y poder comunicarnos también con ellos. El Espíritu Santo nos dará también la capacidad de entendernos y comunicarnos con los hermanos que hablan la lengua de la tradición, por ejemplo. Son las personas que llamamos comúnmente tradicionales, a nivel religioso o político. Entender lo que dicen y al mismo tiempo, desde su misma lengua, saber expresarles que valoramos y queremos conservar lo mejor de la tradición, por supuesto, para que no se pierda y siga pasando de generación en generación. Pero también comunicarles en su misma lengua que hay cosas que renovar y que cambiar. El espíritu de Pentecostés nos capacitará para comunicarnos con ellos y llegar a buenos acuerdos para el bien común. Pero también está la lengua de los de avanzada, la lengua de los modernistas, la lengua de los que quieren cambios sociales o religiosos, más rápidos y más radicales. Es el lenguaje de los que tiran del grupo hacia adelante, a veces con fuerza, a veces hasta con rebeldía. La primacía del espíritu de Pentecostés en nosotros y en nuestras comunidades, nuestras iglesias, en nuestros grupos, nos capacitará también para entender y hablar también el lenguaje de los de avanzada, comprendiéndoles e integrando con discernimiento muchas de sus ideas y proyectos dentro del marco común para el bien de todos. El lenguaje también de las minorías sociales, inmigrantes, personas con discapacidades, con enfermedades mentales, prostitutas, personas que están internas en las cárceles, personas de religiones minoritarias que hay en nuestro entorno. Todas estas minorías sociales que seguramente perciben las cosas de una manera diversa y hasta a veces hasta confrontacional. Escucharles, entenderles
y llegar a grandes acuerdos que le respeten a ellos y a nosotros es parte de los que hemos recibido el espíritu de Pentecostés, que nos visita con sus lenguas de fuego. No te asustes por las diferentes lenguas entre las que vivimos los cristianos, los que creemos en Jesús, los que queremos seguirles. Muchas de estas lenguas son totalmente contrarias y hasta agresivas con la nuestra. No caigas en la tentación de Babel, de imponer la tuya a la fuerza. Pide el Espíritu de Jesús, reavívalo dentro de ti y te enviará esas lenguas de fuego que te capacitarán para hablar en todas las lenguas de la tierra, de tal modo que tú también harás posible hoy el milagro de entendernos. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre y don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía y sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Divino. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Divino, ven Espíritu Divino, ven Espíritu Divino, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Muy bien, van a escribir en el chat qué mensaje les dejó los videos. Y vamos a escuchar a María Paula Tutino. Dinos qué mensaje aprendiste de los videos hoy.
Buenas noches. El segundo se me entrecortaba, pero el primero, el de Jesús y la tormenta, me deja el mensaje de tener fe y no tener miedo. Que a veces es normal, los discípulos que convivían con él y lo conocían, llegaron a sentir el miedo, por eso Jesús los interpela y le dice, no tengan miedo, estoy acá. Entonces el mensaje que me deja es ese, el de estar con fe, que sabemos que si estamos con Jesús no debemos tener miedo. Y el de la hermana Glenda, cuando hablaba de Pentecostés, de lo que provocó el Espíritu Santo en los apóstoles, esto de no querer que haya una uniformidad. A veces buscamos que las cosas sean como queremos, que todo sea igual. Y al igual que el Espíritu Santo capacitó a los discípulos, también pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos guíe, nos dé el entendimiento. Gracias, María Paula. A mí me gustó, Marta, que la hermana Glenda habló también del cuerpo, ¿no? Que el cuerpo tiene su lenguaje y a veces nos habla, pero a través de ahí una enfermedad. ¿Cómo relacionas esto de la hermana Glenda con lo del libro El cuerpo dice que no? Porque mira, hoy también estamos haciendo la conclusión también de ese libro, gracias a la hermana Glenda. Te escuchamos, Marta. Hola, buenas noches. Pues sí, realmente la hermana Glenda tiene mucho conocimiento de psicología y pues ella pues hace una afirmación muy que nosotros ahora la podemos entender después de haber leído el libro, que es cierto, ¿no? El cuerpo habla, tiene su idioma, pero no le entendemos. Y cuando logramos entenderlo es porque ya está enfermo, es porque ya decimos, ay, es que me avisó, pero no le hice caso. No le entendí el idioma. Y tiene razón la hermana Glenda, hay que poner atención, ¿no? En las lenguas que pone ahí como ejemplo, también regresando a las lenguas. Queremos que todos hablen nuestro mismo idioma y no es posible. Y hace la analogía de varias cosas, ¿no? Cómo es que el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender todos esos tipos de lenguaje. Y pues sí, mucha relación con el libro, hermano, hubo bastante. Y con ese enunciado de el cuerpo habla y no le entendemos. Creo que es una conclusión muy válida y muy precisa, con mucha verdad. Gracias, Marta. Si pudieron darse en cuenta, están conectados todos los videos con el tema de hoy. Porque pienso que una de las grandes dificultades del ser humano es precisamente la falta de comprendernos a nosotros mismos y de comprender a los demás. Y yo creo que eso también hace parte del tema de hoy. Yo tengo que iniciar por mí mismo, por entenderme como persona, como cristiano, por conocerme, para poder entender a los demás. Uno no da de lo que no tiene. Entonces esto es muy interesante. Como les decía anteriormente, recordemos que ustedes están llamados también a ser profetas y defensores de la iglesia, a mostrar esa dimensión profética. Y eso es el tema de hoy, ¿no? No solo el discípulo está a los pies de Cristo alimentándose como lo hemos venido, sino que también el discípulo tiene que ser un profeta. ¿Y qué significa un profeta? Como lo vimos en uno de los temas del Antiguo Testamento, significa el que anuncia la palabra de Dios, pero también el que denuncia las injusticias. Y eso lo sabemos de el venerable padre Manuel Dazón, que él defendía todo lo que estaba amenazado. Bueno, y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, muy bonitos los comentarios. Lástima por el tiempo no se pueden leer todo, pero bueno, al menos el de Susana. El primer video de no tener miedo, si tengo la fe segura en Jesús. Muy bien. El segundo video nos dice Jesús que ame al enemigo, si no, no hace nada extraordinario. Y el video de la hermana Glenda, la capacidad de entendernos y comprender a los demás con las diferentes lenguas y pedir al Espíritu Santo. Entonces ya sabemos cómo nosotros mismos nos entendemos y entendemos a los demás, es acogernos a la acción del Espíritu Santo. Es el único que nos puede abrir, tener esa apertura de mente y de corazón. Entonces es muy bonito este video. Muy bien.
Vamos a entrar a los videos temáticos hoy. Les tengo 3 videos. El primero es sobre la comunidad asuncionista, ¿no? Presentado. Los videos lo hizo el hermano Rafael, que está en México. Él es profesor. Entonces nos va a hablar un poco más sobre la espiritualidad asuncionista y todo eso relacionado con lo de Manuel Dalzón. El segundo video vamos a ver el Papa Francisco, ¿no? Un comentario a la encíclica que escribió sobre Fratelli, sobre la Universidad General, la Fraternidad Universal, digo. Entonces vamos a ver un comentario a esta encíclica del Papa Francisco. Y el último, vamos a ver un video donde se ataca precisamente esta misma encíclica, Fratelli Tutte, ¿no? La atacan. Pero lo curioso que a mí me llama la atención es que haciendo las búsquedas en internet, este video del ataque al Papa y a la Iglesia aparece muchas veces, o sea, aparece 5 o 6 veces, o sea, como que la gente tiene que verlo. Y los otros videos que son buenos sin comentarios casi es difícil de encontrar. Entonces, qué curioso, ¿no? Cómo también a veces la gente que quiere hacer mal se encarga de duplicar para que la gente los vea. Entonces, eso es lo que yo necesito. Entonces, desde ahorita entramos ya al momento del primer examen de ustedes. El primer examen que yo voy a evaluar en ustedes es que me demuestren que este curso bíblico, todo lo que han aprendido, les sirve para defender la Iglesia, para defender nuestro Papa, para defender nuestra religión católica, como profetas, ese llamado que tenemos. Muy bien, entonces esto es prácticamente los 3 videos. Entonces vamos, el último es un poco largo, dura como 16 minutos, necesito mucha paciencia y vayan tomando apuntes porque después vamos al compartir. Entonces apaguen los micrófonos, por favor. Hoy en día es muy normal hablar de carismas, extraordinarios o sencillos y humildes. Los carismas son gracias del Espíritu Santo que se encarnan en el hombre para una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. El carisma de la Asunción se resume en la divisa que nuestro fundador, el Padre Manuel Dalzón, toma de la oración del Padre Nuestro, Adveniat Regnum Tuum, venga tu reino. Pero interiorizando, esto nos lleva a otras cosas. ¿Cómo hacer que venga el reino de Dios? Primeramente, debo hacer que el reino de Dios crezca en mí y después traerlo a los que me rodean. El Padre Dalzón veía en sus tiempos una necesidad de instaurar el reino en las almas de los hombres y mujeres del siglo. La prioridad es defender los derechos de Dios. Debemos estar presentes allí donde Dios está amenazado en el hombre y el hombre amenazado como imagen de Dios. Lo que hagamos debe ser siempre por amor a nuestro Señor Jesucristo. Amar a Jesucristo nos lleva a adorarlo en sus 3 divinas personas. Adorar al Padre. Jesucristo es mi Dios y bajó a la tierra únicamente para enseñarme a adorar a su Padre en espíritu y verdad, tras reconciliar el mundo con su Creador ofendido. Adorar al Hijo. Jesucristo es la manifestación de Dios a los hombres, por ello debemos conocerlo y adorarlo. Adorar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el fruto del amor que une a Dios Padre con su Hijo y gracias a Él yo puedo amar. Al amar a Jesucristo, también tenemos que amar lo que Él mismo amó. De ahí nace el espíritu de la Asunción, en el triple amor. A nuestro Señor, a la Santísima Virgen, su Madre, y a la Iglesia, su esposa. Debemos tomar a María como modelo de nuestras vidas. Dios no solamente nos da a su Hijo para seguir su ejemplo, sino también a María como Madre de Jesucristo. Como religiosos que trabajamos por la extensión del reino de Dios, no hay otro lugar mejor para hacerlo que la propia Iglesia como cuerpo de Cristo. Esto nos invita a dar ejemplo por medio de la vivencia de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, o amor, como nuestro fundador lo llamaría. La fe es la que nos lleva a realizar las otras 2 virtudes. Principalmente la fe nos hace creer en la Iglesia y nos impulsa en el amor a Jesucristo y a María como ejemplos verdaderos. En la esperanza, como asuncionistas descubrimos el verdadero espíritu de humildad y de oración, teniendo en cuenta que confiamos totalmente en Dios. La caridad es el reflejo del amor que tengamos a nuestro prójimo como el mismo Jesucristo lo tuvo.
Como asuncionista, debo vivir este carisma y así poder formar parte de una comunidad apostólica que tiene como objetivo el advenimiento del reino de Dios en nosotros y alrededor nuestro, viviendo los votos de pobreza, castidad y obediencia. Un asuncionista debe ante todo vivir distintas cualidades como son rectitud, franqueza, cordialidad, sencillez, iniciativa, audacia, generosidad, desinterés. Estamos unidos como hombres de fe llevando la vida apostólica y comunitaria, teniendo siempre presentes nuestras motivaciones en la vida religiosa y sin dejar de lado la vida intelectual. Hoy en día, la Asunción en México ora por los más necesitados. Vamos de misión a lugares donde hace falta el anuncio del Evangelio. Compartimos con la gente en las parroquias, impulsamos grupos apostólicos para el bien de la Iglesia, animamos las vocaciones y queremos dar a conocer a Jesucristo como ese ejemplo de amor y humildad. Tal es, Dios mío, el fin de mi vida, despojarme, separarme de todo para revestirme de tu divino Hijo y estar eternamente unido a ti. Ilumíname para ver lo que me falta, fortaléceme para adquirir las virtudes que no tengo. Dame la gracia de seguir mi vocación, a fin de que, como verdadero hijo de la Iglesia y de la Santísima Virgen, no sea demasiado indigno imitador de las virtudes de Jesús, mi divino Maestro. Que mi unión contigo, Dios mío, iniciada en este mundo, se consuma durante la eternidad en el océano de tus misericordias, de tu amor y de tus infinitas perfecciones. Así sea. En su tercera encíclica Fratelli Tutti, o Todos Hermanos, el Papa recopila y sistematiza las grandes propuestas de los discursos sociales de su pontificado en Roma y en sus viajes. Los compendia en una encíclica para proponerlos como magisterio solemne, dirigido a todos los católicos. Ante la indiferencia global y la tentación de desentendernos de los demás, el Papa pide recordar que todos estamos en la misma barca. Dice que la única opción ante el dolor del mundo y las heridas de las personas es seguir el modelo del buen samaritano, que ayuda a un hombre herido sin importarle quién es, qué opina o de dónde viene. Essere capaci di avere compassione, questa è la chiave, questa è la nostra chiave. Se tu davanti a una persona bisognosa non senti compassione, se il tuo cuore non si commuove, vuol dire che qualcosa che non va. Stai attento, stiamo attenti. Non ci lasciamo trascinare dalla insensibilità egoística. El Papa pide reconocer la dignidad innata de cada persona, que en todo caso merece ser reconocida, valorada y amada, independientemente de sus ideas, sentimientos, prácticas o pecados. En Fratelli Tutti, el Papa alerta de visiones antropológicas reductivas y de un modelo económico basado en las ganancias que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre. La ambición desenfrenada de dinero que gobierna. Ese es el estiércol del diablo. El servicio para el bien común queda relegado. La idea es que los empresarios apuesten por crear trabajo para personas y no por la especulación. El Papa recuerda el drama de los migrantes, le preocupan los brotes de xenofobia y racismo, pide ayudar en los países de origen para que no se vean obligados a emigrar, pero también que la sociedad e incluso los cristianos reconozcan que los están tratando como si fueran menos humanos. Il Signore ci chiederà conto di tutti i migranti caduti nei viaggi della speranza. Sono state vittime della cultura dello scarto. El Papa recuerda que la guerra siempre deja al mundo peor de como lo había encontrado. Propone ver los efectos en las víctimas y pide detener la proliferación de armas nucleares y dedicar ese dinero a un fondo mundial contra el hambre. En el mundo de hoy,
en el que millones de niños y familias viven en condiciones infrahumanas, el dinero que se gasta y las fortunas que se ganan en la fabricación, modernización, mantenimiento y venta de armas, cada vez más destructivas, son un atentado continuo que clama al cielo. Además, recuerda que ha cambiado el catecismo y que en ningún caso es admisible la pena de muerte. Dice que el diálogo no es solo escuchar opiniones, sino aceptar que el otro puede encerrar convicciones o intereses legítimos, una actitud che deben tener las personas de todas las religiones. Sono chiamati figli di Dio coloro che hanno appreso l'arte della pace e la esercitano. Sanno che non c'è riconciliazione senza dono della propria vita e che la pace va cercata sempre e comunque. Por eso dice que no basta con actuar solos, sino que hay que buscar modos de colaborar con los demás. En Fratelli Tutti hay muchos temas. El Papa pide que el debate público escuche también la perspectiva religiosa, pues no puede admitirse que solo tengan voz los poderosos y los científicos. Reivindica el valor de la amabilidad y alerta de quienes siembran división, odio y desconfianza en Internet. En definitiva, pide reconocer el bien y la belleza que Dios sembró en cada persona. Para escribirla se ha inspirado en figuras cristianas como San Francisco y Charles de Foucault, pero también en no católicos como Martin Luther King, Desmond Tutu o Mahatma Gandhi y Ahmad Al-Tayeb, el líder del Islam sunita. Una encíclica es una carta en la que el Papa da instrucciones a los fieles católicos, pero por primera vez, esta está abierta al mundo entero. La encíclica Fratelli Tutti es una compilación de los discursos sociales del Papa Francisco. Tocaremos aquí los temas más destacados. Llama la atención el discurso marxista y humanista que hace aquí el Papa, que además propone la creación de un gobierno mundial con poder ejecutivo. Una encíclica donde la solución para el hombre ya no es el arrepentimiento ni la conversión, sino un nuevo orden mundial que eduque a todos en la igualdad y la concordia. La solución para el hombre ya no es la cruz de Cristo, sino la nueva cultura del encuentro y la solidaridad, y da igual cuál sea tu religión. Por eso, la encíclica Fratelli Tutti ha sido alabada por los enemigos del cristianismo, como los partidos de izquierda. Pedro Sánchez, presidente de España, la aplaude y la agradece. Alberto Garzón, ministro y comunista, Íñigo Errejón, etc. La gran logia masónica de España celebra que esos son los ideales masónicos. Y así la lista de alabanzas es interminable, incluyendo líderes religiosos cristianos y musulmanes. La cadena CNN, primera cadena informativa del mundo, la llama el mayor regalo de Francisco. Pero al mismo tiempo, muchos católicos practicantes publican su desagrado, su decepción, diciendo que el Papa se equivoca en este giro humanista. Diferentes corrientes de opinión católicas están denunciando que esto no es el cristianismo de la Biblia. Monseñor Viganó, arzobispo católico, declara: daría la impresión de que esta encíclica fue escrita por un masón. Duras palabras. También en Estados Unidos, Luis Román, del canal católico, dice: oren por el Papa, que quizá Dios le dé una bofetada y le haga despertar. También Vicente Montesinos, del canal católico Adoración y Libertad, dice: la jerarquía ocupa, que está en el Vaticano, lleva adelante un plan globalista y masón. Y añade: no es momento de callar, el que está con Bergoglio está contra Cristo. ¡Qué palabras más duras! Suenan espadas en el mundo católico. Amigos, hay mucha gente muy afectada con todo esto, sufriendo. Se sienten traicionados. ¿Por qué?
En la encíclica Fratelli Tutti, Francisco expone la necesidad de una autoridad mundial dotada de poder que esté por encima de los estados y que lleve adelante la agenda globalista. También dice que los gobiernos nacionales deben entregar su poder a ese gobierno mundial. Objetivo, la solidaridad. Las regiones deben ceder su identidad cultural por el bien común y también el individualismo personal debe ceder. Propone una reforma de la ONU y del sistema económico para crear la familia de naciones, un nuevo ordenamiento mundial jurídico, político y económico. Francisco apoya la inmigración ilegal, anima a que caigan todos los muros en las fronteras y los muros en el corazón humano. Entre los cristianos no debe haber control de fronteras, sino brazos abiertos. Propone la desaparición de las fronteras en todo el mundo. Francisco dice que la crisis de la COVID-19 ha mostrado la incapacidad de la humanidad de actuar conjuntamente. Por eso necesitamos otra estructura mundial que sea fuerte y solidaria. Y aquí quiero mencionar algo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, profetiza un futuro donde el mundo adora a un gobierno mundial al que llama la bestia. Apocalipsis 13:8 dice: «Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida». Así, Dios nos advierte de este nuevo orden mundial. Para nosotros es emocionante ver cómo esta profecía de la Biblia va camino de su cumplimiento. El Papa impulsando un gobierno mundial que se presenta ahora como solidario, pero que será autoritario e intolerante. En el capítulo 5, titulado La mejor política, Francisco aborrece la economía del libre mercado. El sistema actual de liberalismo económico debe destruirse, porque su objetivo no es ayudar al hombre, sino las ganancias. Pide que los empresarios creen trabajo para las personas, pero no por el beneficio. Francisco dice: la ambición desenfrenada de dinero que impera hoy, ese es el estiércol del diablo. Las reglas económicas actuales no son buenas, pues no ayudan al desarrollo integral del hombre. Ataca la propiedad privada. Dice que la propiedad debe estar al servicio de todos. Se necesitan nuevas instituciones. La política no debe estar al servicio de la economía, sino al servicio de los más necesitados. Francisco dice que las naciones occidentales, que han prosperado con el capitalismo, no deben ser tomadas como ejemplo, porque aumentó la riqueza, pero no la equidad. Pero no tiene ni una palabra de crítica hacia los regímenes comunistas. Permitidme aquí un comentario. Cuando Dios organizó a su pueblo, Israel, dio a cada familia un pedazo de tierra en propiedad privada. No organizó un sistema comunista en el pueblo de Israel, sino que Josué capítulo 14 nos habla de la propiedad privada. Es aprobada por Dios si está acompañada de generosidad. Los periódicos dicen que no hay cifras oficiales de cuánto dinero tiene el Vaticano. Además, está a nombre de un universo de diferentes congregaciones, bancos, fundaciones y un sinfín de entidades en los países del mundo. Basta con decir que cada una de ellas es un cliente VIP para los bancos. Hay bancos que tienen departamentos aparte dedicados solo a los negocios del clero. El Vaticano compra deuda del gobierno de España. Esto es especulación financiera. La voracidad del Vaticano por aumentar sus riquezas llega a generar escándalos que leemos en la prensa. Por mencionar solo uno de hace unos meses, fondos de caridad donados para los más pobres fueron destinados a inversión inmobiliaria en Londres. Así es, se trata de una colecta de donativos para los más pobres llamada el Óbolo de San Pedro. Pero se usó para la especulación. Era un fondo de 650 millones de euros. Solo ese fondo. Los periódicos lo han llamado la escandalosa operación inmobiliaria de Londres. Búscala en Google. He tomado el dato de clarín.com, 1 de noviembre de 2019. Entonces, ¿por qué Francisco rechaza el capitalismo en su encíclica mientras su organización lo abraza en la práctica diaria? Si Francisco cree
que no se debe amasar fortunas cuando hay hambre en el mundo, ¿por qué no predica con el ejemplo? En el capítulo 2, titulado Un extraño en el camino, Francisco dice que la parábola del buen samaritano es un mandato a la solidaridad internacional que debemos cuidar al necesitado. En esta parábola hay un herido tirado en el suelo. Pasa un clérigo y no le ayuda. Luego pasa otro y tampoco, hasta que pasa un extranjero de otra religión y éste sí que le ayuda y le salva. Amigo que me escuchas, abre los ojos. A día de hoy, el Papa Francisco se parece más a aquel sacerdote de la parábola, que ve a los que sufren y pasa de largo, que teniendo una inmensa fortuna no la comparte. Y tú dirás, pero Cáritas hace una labor de ayuda. Sí, claro, Cáritas, Manos Unidas y las ONG y entidades católicas son el mesonero de la parábola, que hacen un excelente trabajo ayudando y cuidando a los que sufren, pero con el dinero de otros, con el dinero que reciben para eso de los gobiernos, donantes, fundaciones, entidades, colectas, campañas y aún de los impuestos, pero no con el dinero del Vaticano. No con el dinero del sacerdote, que vio al herido y miró para otro lado y se fue porque tenía que escribir una encíclica muy bonita. Hay gente maravillosa actuando. Ellos son el buen samaritano y Dios está con ellos. Francisco dice que los activistas ecologistas son a menudo ridiculizados y despreciados. Hay que defenderlos. Las entidades que luchan por detener la destrucción medioambiental han fracasado. Por tanto, necesitamos un gobierno mundial con verdadera autoridad para esto. El Papa advierte del populismo sin decir a qué se refiere, y de los que difunden bulos en Internet, fanáticos, extremistas, etc. Dice que esto debe ser reprimido. ¿Hay aquí una velada amenaza a los que discrepan de su proyecto? Quiero comentar que este llamado a la censura en Internet no cuadra con la gran tolerancia que muestra hacia las otras religiones. Aquí el Papa presenta a todas las religiones del mundo en un plano de igualdad. Esto es contrario a la Biblia, que nos invita a abandonar las religiones falsas para abrazar la verdad de Cristo. Pablo lo decía así: que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Hechos 14:15. En esto, el Papa abandona la Biblia para agradar a todos. En el apartado Identidad Cristiana, párrafo 277 en adelante, hablando del ecumenismo, dice que usemos el conocimiento mutuo como método y criterio. ¿Cómo? Pensábamos que el método y el criterio era la Biblia. Para Francisco, el criterio es el conocimiento mutuo, sin comentarios. Y dice que valora con sincero respeto los preceptos y las doctrinas de todos. Ya no es orar juntos, la fe, la solidaridad, cooperar. No, habla de las doctrinas, los preceptos y las doctrinas de todas las religiones. Presenta a San Francisco de Asís como un ecumenista que visitó al sultán para hacer un encuentro de culturas. Pero eso es totalmente falso. Los cronistas escribieron que San Francisco trató con todas sus fuerzas de que el sultán se convirtiera en católico y dejara de ser musulmán. San Francisco no era ecuménico. Por eso, aún intelectuales católicos afirman: la falsificación que hace de San Francisco es vergonzosa. Esta encíclica menciona una larga lista de líderes de diferentes religiones que le han sido de inspiración, destacando el líder mundial de los musulmanes suníes, el gran imán Ahmed al-Tayeb, al que menciona al menos 5 veces. Francisco dice que todos somos hijos de Dios, hermanos unos de otros. Aquí quiero comentar que todos los hombres somos criaturas de Dios, pero en el sentido espiritual de ser hijos de Dios no es para todos. La Biblia enseña que con el arrepentimiento y la conversión somos hechos hijos de Dios por adopción. Romanos 8:15. Pero para Francisco basta con haber nacido físicamente.
La Biblia enseña que con la entrega a Cristo nuestro nombre es escrito en el libro de la vida y somos hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12. Para Francisco todos somos ya hijos de Dios, ya sea que tengan cualquier creencia o ninguna. La Biblia enseña que con el bautismo los salvos entramos en la Iglesia, Hechos 2:47, que es el cuerpo místico de Cristo, pero para Bergoglio basta con formar parte de la humanidad. Esta visión ecuménica contribuye a la construcción del nuevo orden mundial. Aquí, Francisco renuncia a algunas enseñanzas bíblicas para ser universalista y ser atractivo a todos. Un alto cargo católico, el arzobispo Carlo María Viganò, fue embajador del Vaticano en Estados Unidos. Comentando la encíclica, dice: esta encíclica constituye el manifiesto ideológico de Bergoglio, su profesión de fe masónica, así como su candidatura a la presidencia de la religión universal, sierva del nuevo orden mundial. En este canal estamos totalmente de acuerdo con esto. El Papa presenta una utopía hermosa, todos unidos, todos amigos, tolerantes y felices. Pero el objetivo del Evangelio es que se entreguen a Cristo para el perdón de sus pecados. Cristo busca nuestra salvación y Francisco una reorganización del poder mundial. Francisco habla de una humanidad que adquiere conciencia, donde son los hombres los que resuelven los problemas del mundo y lo sobrenatural está ausente. Esto no es nuevo, se llama marxismo y masonería, pero no cristianismo. Francisco fortalece aquí los pilares del nuevo orden mundial: un gobierno mundial, desaparición de las fronteras, los gobiernos nacionales pierden su poder, abolición de la propiedad privada, pérdida de las entidades diferenciadas, inmigración libre y sin control, ecologismo. ¿Conseguirá el Papa ser presidente de la religión mundial? Las profecías de la Biblia nos dicen que el papado tendrá éxito en delinear una religión global y también en conseguir poder en el nuevo orden mundial. La pregunta es, ¿podemos confiar en él? Bueno, en su encíclica hemos visto que habla contra el capitalismo mientras se enriquece con la banca vaticana. Pide la igualdad para la mujer mientras en su propia organización la relega a un segundo plano. Pide que se derriben los muros de las fronteras, mientras los muros que rodean al Estado Vaticano siguen muy altos y herméticos. Habla contra la propiedad privada, mientras mantiene un sistema privilegiado de propiedad y trabaja para aumentarla. Habla de compartir, mientras guarda celosamente sus reservas de oro y los tesoros del Vaticano. Habla de Francisco de Asís como un modelo, mientras vive en un palacio repleto de joyas. Querido amigo, Dios sigue estando ahí. Esta actitud del Papa no debe afectar a tu fe. No te desanimes. Al contrario, vemos cómo las profecías escritas para hoy se cumplen de forma espectacular. Razón de más para creer, razón de más para confiar en Dios. El clero puede ser desanimador, pero por suerte no lo necesitamos. Tú puedes hablar con Dios cara a cara. Cuando yo era joven, no podía creer en Dios por culpa de los errores del clero, la Inquisición, el papado, etc. Pero aprendí que son dos cosas muy diferentes. Aquí está el maravilloso Jesús, manso y humilde. Y en el otro rincón del cuadrilátero está la sombría jerarquía del Vaticano. Mejor seguir a Jesús. Muchos elegirán la religión de moda y todos tendremos que elegir. ¿Y tú qué piensas? Déjanos tu comentario, nos interesa. Para conocer más sobre el papado, su origen y su historia, te recomiendo un documental impresionante, La novia, la bestia y Babilonia. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Si te gustó el tema, ayúdanos a hacerlo más visible, suscríbete a nuestro canal y danos un like. Activa la campanita para recibir vídeos nuevos. Que Dios te acompañe. Bueno, como terminaba el video La tormenta perfecta, relacionado con el primer video que vimos.
Como le digo, es un video que está publicado en internet, tiene muchísimos seguidores, su canal es muy activo y todo esto. Y de verdad es cuestionante porque mucha gente lo ve y gente que no tiene una preparación, una formación, pues se deja llevar por sus comentarios y lo creen. Y estamos hablando de muchos católicos. Entonces, por favor, escríbame en el chat de todo lo que usted ha aprendido en Biblia. Pues son muchos elementos, pero escriban algo que vea como contradicción en este video, es decir, como que ustedes digan, no, eso no es así porque lo hemos visto en la Biblia y lo he aprendido en este curso de formación. Son muchos elementos, ¿no? De la propiedad privada, del sistema mundial y todo lo demás. Escojan solo una y dan esa explicación. Solo escríbanlo ahí. Muestre y quiero escuchar a Juan Manuel. Juan Manuel, te escuchamos. Mientras escribían en el chat los demás compañeros. Toma un elemento y trate de fundamentarlo desde tu conocimiento de la Biblia, que vaya en contraposición del último video que vimos. Te escuchamos. Pues yo creo que nosotros estuvimos viendo el documento de Fratelli Tutti, o sea que nos basamos en los temas que va narrando, pero nosotros lo vemos desde nuestra propia perspectiva, como misioneros, como discípulos, porque vemos qué es lo que tiene, cuál es la riqueza que tiene ese documento en base a lo que hemos visto. Y llegamos hasta el capítulo 6, nosotros nos integramos ya tarde, pero creo que es valioso cuando ya lo conocemos en realidad, porque cuando no lo tenemos en base, pues no lo conocemos y nos pueden llevar a la creencia de lo que nos están narrando un video, de lo que están diciendo en esta parte, ¿no? Entonces creo que ese es en base a lo que es. Y como dice aquí con el padre Joseph, cuando es el ecumenismo, pues son todos y participan respetando cada uno sus culturas, tanto de los religiosos, de todos los que aquí en nuestra comunidad, pues hay varias iglesias, pero siempre respetando, cuando hasta en nuestra misma familia tenemos diferentes familiares con otra religión, pero pues respetamos, y creo que esa es la parte que nosotros debemos ver desde ese punto de vista, para que podamos ver, y ya con lo que, pues ya con la madurez que tenemos en cuanto a la preparación, eso es lo que debemos ver, ¿no? Cuando verdaderamente vamos viendo esos documentos y ya los leemos, pues es otra cosa, ya es muy diferente a lo que nos está diciendo este video, y yo en base a eso, yo lo pondría y en esa base, y pues yo te vendría con esa cuestión, y lo he aprendido de Manuel Dalzón, que decía, con Roma, menos contra Roma, ¿sí? Y creo que esa es la parte que debemos estar siempre con él, y pues él es el que es nuestro guía. Yo con él con eso me quedaré yo, y en base a eso es lo que opino. Muy bien, gracias Juan Manuel. Muy bien, entonces ahorita solo les voy a dar 5 minutos, poco tiempo para el compartir, porque quiero solo que compartan sus reacciones ante el video. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cómo se sintieron ante ese video? ¿Qué no están de acuerdo con ese video? ¿Cómo ustedes responderían desde esta formación bíblica a ese video, no? O sea, es algo un poco delicado en el sentido que muchas veces la oscuridad se puede esconder delante de la luz. ¿Qué explico? Que hay muchas mentiras que pueden ser justificadas como verdad para que los demás las crean, ¿no? Entonces es muy fácil tú tomar, por ejemplo, frases de la encíclica, ¿no? Y darles tu interpretación, ¿no? A lo que tú quieres mostrar. Entonces esto es lo que pasó en esta parte. Esta gente de este movimiento masónico, lo chistoso es que
atacan al Papa como el del orden mundial, como el representante masónico mayor, pero en el fondo son los masones que se encargan de hacer esos videos para atacar al Papa. Entonces es como un juego ahí manejable. Entonces lo que toman son frases de la encíclica y las utilizan a su discurso, ¿no? Entonces miran los aspectos que son débiles de la Iglesia Católica, ¿no? Y comienzan a atacarlos y comienzan a armar todo. Entonces, muy bien, entonces les doy 5 minutos. Voy a poner ya 2. Tienen, por favor, 2 minutos para que hable una persona y 2 minutos la otra. ¿Cómo se sintieron ante este video y cómo defenderían así a grandes rasgos? Acepte, por favor, la invitación. Muy bien, muy interesante. Entonces les pido, por favor, todos apagar los micrófonos. Vamos a apagar los micrófonos porque tengan ahí las ideas. Yo sé que compartieron algunas ideas ahí, tengan sus anotes, porque ahorita vamos a la parte final y vamos a compartir, que ahí es donde entramos ya a la evaluación. Todos estos vamos recogiendo para la evaluación final. Entonces, ahorita yo voy a presentar el tema. Es muy interesante. Bueno, y una vez yo les digo con sinceridad, yo no he profundizado mucho en Manuel Dalzón, apenas lo estoy conociendo un poco. He profundizado más en la Biblia, con todo lo que les di. He profundizado en la Biblia y he profundizado sobre el discipulado, sobre el catecismo de la Iglesia Católica, pero todavía no ha llegado el turno de Manuel Dalzón porque necesito prepararme bien. Pero lo poquito que conozco de él, creo que nos da muchas luces y cosas muy interesantes. Ahorita me siento muy contento porque haber participado en el encuentro de la Alianza me ayudó como a mirar el horizonte. Entonces yo me soñaba con ver esta escuela así a nivel universal para la gente del Congo, para la gente de la provincia andina y todo. Entonces ahorita estoy recogiendo como las historias de todo y voy a hacer un decálogo de las 10 cosas que nos enseñan para ser constructores artesanos de la unidad, que es lo que nos pedía en el Congreso. Entonces ya lo comencé a redactar, sino que a mí me toca en español y en inglés, entonces hay todo esto, pero si ustedes están interesados, cuando yo termine ese artículo, el que desea me lo pide, yo con mucho gusto se lo pido, para mirar todo, o sea, como las conclusiones que llegaron a ese evento de la Alianza, pero todavía estoy en ese proceso de elaboración. Muy bien, entonces lo que le voy a presentar ahorita, yo les dije que imprimieran el material, es muy interesante sobre su amor a la Biblia y también sobre también ahí hablo como un decálogo, características generales de Manuel Dalzón. Entonces, por favor, tomen apuntes y ya vamos al final para compartir y mantengan los micrófonos apagados. Muy bien. El tema 20, como les decía, corresponde a Manuel Dalzón, un apóstol de la palabra. A mí esta imagen me gusta mucho, que ustedes ven acá. Miren a Manuel Dalzón, que tiene, bueno, un libro que puede ser la Biblia. Yo lo veo como la Biblia abierta, ¿no? Dice Albenia Regnum Tuum. Albenia Regnum Tuum son unas palabras tomadas de latín que significan venga tu reino. Lo vemos en la parte derecha. Entonces es muy interesante. Entonces vamos a ver qué nos enseña Manuel Dalzón o por qué él es considerado como un apóstol de la palabra. Primero, algunos datos biográficos del venerable padre Manuel Dalzón. Recuerden que él es venerable. Primero, unos datos biográficos del venerable padre Manuel Dalzón. Recuerden que él es venerable, él todavía no es ni beato ni santo, o sea, está en el proceso de canonización. El padre Manuel Dalzón nació en 1810 y muere en 1880 en Francia. Es el fundador, como ustedes saben, de los Agustinos de la Asunción y de las Oblatas de la Asunción. Es prácticamente fundador de esas dos comunidades. Es fiel discípulo de Jesucristo. Él dedicó su vida al servicio de la iglesia, siguiendo la estela espiritual de San Agustín. Por eso nosotros nos llamamos Agustinos de la Asunción, porque también nos llenamos o bebemos de la espiritualidad agustiniana. Sus apostolados predilectos fueron la educación de los jóvenes, le gustaba mucho eso, por eso él comenzó la comunidad, digámoslo así, de los asuncionistas en un colegio que se llamaba precisamente de la Asunción. De ahí del nombre de ese colegio, él tomó el nombre de los asuncionistas. Las vocaciones, la unidad de la iglesia, los seminarios para pobres, la prensa, hay muchas publicaciones como Bayar y otras, las peregrinaciones y la misión de Oriente. Recordemos que en esa misión de Oriente fue donde tuvimos los mártires de que conocemos. Precisamente hoy es muy interesante porque hoy se celebra, creo que, no me acuerdo cuántos años de los hermanos asuncionistas que fueron secuestrados en el Congo.
y también que nunca aparecieron, ¿saben si están muertos o qué? Entonces eso también refleja esta parte, ¿no? De dar la vida por Cristo. El 21 de diciembre de 1991, Juan Pablo II lo declara venerable. Estos son unos datos así general, pero es mucho lo que uno pudiera hablar de él. ¿Qué más? Recordemos que el venerable padre Manuel Dassault vive momentos muy agitados en Francia. Diferentes regímenes políticos, imagínense, claro, diversas revoluciones. Estamos hablando aquí después de la Revolución Francesa, ¿no? 1830, 1848, 1870. Varias represiones sangrientas de manifestaciones obreras, periodos de crisis, herederos de la Revolución Francesa. Los hombres del movimiento social querían una sociedad basada en los derechos del hombre y no los de Dios. Así pues, la opción pro o en contra, Dios jugaría un papel importante en la vida social. Entonces, a lo que me refiero es que en la época que vivió Manuel Dalzón, no crean que fue una época bonita y todo una época celestial, no. Él vivió una época de muchas crisis, también de la iglesia católica, de los ataques al Papa. Él se dio cuenta de toda esta situación, por eso él quería fundar la comunidad en compañía de los laicos. Ese fue su sueño, ¿no? Religiosos y laicos juntos para construir el reino de Dios, pero también para defender la iglesia católica. Ese fue el sueño, defender la iglesia católica, defender la religión, defender la Biblia. Es muy bonito ese espíritu de Manuel Dalzón. El padre Dalzón no puede aceptar un sistema que rechace a Dios, pelearía por Dios. Por eso él habla no solo de los derechos del hombre, porque en esa época solo se hablaba así, el hombre tiene derechos, hablemos de la libertad, de la fraternidad, de la igualdad, pero como que Dios queda por allá en el último lado. Entonces dice, no, pero es que también Dios tiene derechos, y esos derechos los tenemos que respetar. Listo, pelearía por Dios, por Jesucristo y por la iglesia con la oración. Miren lo bonito. Él utiliza cómo pelea, y esto lo debemos aprender nosotros como discípulos, primero con la oración, luego con la palabra, me refiero a la palabra de Dios, a la Biblia, y con la acción, es decir, su fe la llevaba a las obras, porque una fe sin obras es una fe muerta. Con este mismo carisma y fieles al espíritu de San Agustín, los religiosos asuncionistas pretendieron recristianizar las masas con peregrinaciones y medios escritos y realzar la unidad de las iglesias cristianas en torno al Papa. Entonces siempre era como velar todos estos elementos. Muy bien. Hay alguien que tiene un micrófono prendido, le pido el favor que lo apague. Miren a ver quién es. Y si no, infórmenle porque yo no alcanzo a ver quién es. Para que apague el micrófono. Exacto. Muy bien. Manuel Dalzón y su amor por la Biblia. Más que entonces, ahí vamos a ver como una parte general, ¿no? ¿Qué amor le tenía Manuel Dalzón por la Biblia? Bueno, más que la filosofía, él decía, la Sagrada Escritura le hace disfrutar. ¿Disfrutar qué? El encuentro con Dios. O sea que para él la Sagrada Escritura no era solo conocimientos o como usted, o como una filosofía, como una doctrina ahí sobre el mundo, no. Era un disfrutar espiritual. Ese concepto es muy bonito, ¿no? En 1829, en su reflexión sobre la amistad, comenta con fervor el discurso después de la cena, la intimidad a la que nos convida Cristo con las agudas personas de la Santísima Trinidad. Siempre marcarán profundamente su espiritualidad. San Juan escribía en uno de sus santos preferidos, como evangelista del amor. San Juan enseñaba al joven Dalzón, y la lección no la olvidaría nunca, ir a Dios y a nuestro Señor Jesucristo ante todo mediante el amor. Qué bonito. O sea, Manuel Dalzón toma esto, ¿no?, del evangelista de San Juan y dice, no, debemos de ir a Jesucristo, de ir a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios con el amor. Él también retoma a San Pablo, ¿no? San Pablo ha sido muy estudiado y meditado también por Manuel Dalzón, al igual que San Agustín. Nos queda, entre otros, de su puño y letra, un comentario continuado de los primeros capítulos de la Epístola a los Romanos. En ellos se nota el modo eminente, práctico, cómo Manuel Dalzón estudiaba la Sagrada Escritura para tener una comprensión más profunda de su ministerio sacerdotal. ¿A qué me refiero? Sus escritos nos dice que Manuel Dalzón dedicaba diariamente al estudio de la Biblia en un ambiente de oración 1 hora y media diaria. Ese era su secreto y ese era su fundamento de su misión. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo ustedes le dedican a la Sagrada Escritura diariamente? ¿Será suficiente? ¿Es poco?
en este momento de este curso de formación? Muy bien, entonces, en su búsqueda del pensamiento de San Pablo, los planes de sermones o instrucciones, los esbozos se mezclaban con consideraciones generales de alto vuelo, junto con las oraciones y elevaciones del alma que dan a estas páginas un acento muy personal. Entonces, Manuel Dalzón era emocionado de San Pablo. En todo sermón, en toda instrucción, en toda predicación hablaba. Los primeros capítulos, por ejemplo, de la Biblia, recordemos, estamos hablando del Génesis, han sido igualmente comentados para su edificación personal y en su función de los errores del tiempo. Entonces, qué bonito. Manuel Dalzón toma estos primeros capítulos del Génesis y le da una interpretación para ver las dificultades que estaba comentando esta sociedad después de la Revolución Francesa. Los libros de la escritura que estudia denotan sus preocupaciones apostólicas. Entonces, mira lo interesante. Entonces, él toma el Génesis contra el naturalismo y el panteísmo. Estas son como corrientes de esa época, ¿no? Naturalismo se refiere como a una exaltación de la naturaleza, ¿no? Donde vale más lo natural. Aquí va relacionado esto con la nueva era, con el contacto, con el ambiente, pero donde Dios no cabe. Eso es el naturalismo, ¿no? Y el panteísmo se refiere y dice que todas las cosas son Dios. Entonces, que la piedra es Dios, que todo es Dios, y no es cierto. Las cosas fueron creadas por Dios, pero no todo es Dios. Entonces, eso es el panteísmo, ¿no? La epístola a los romanos contra los protestantes, qué bonito. Recordemos que Manuel Dalzón siempre quería evangelizar a los protestantes y él convirtió a muchos protestantes. ¿Cómo? Se ayudaba de la epístola a los romanos, también de los profetas, del sermón del monte, de la epístola a los corintios para alimentar su predicación y luchar contra la indiferencia religiosa y la apatía de los católicos. En conclusión, toda la predicación del Padre Dalzón testifica a partir de esta primera época una real familiaridad con el conjunto de las escrituras. Entonces, qué bonito. Entonces, sentámonos orgullosos que nuestro fundador, el Padre Manuel Dalzón, era un amante de las escrituras, al igual que San Agustín. ¿Qué también nos dice de los hechos de los apóstoles, no? Recordemos que los hechos de los apóstoles y el evangelio de Lucas es una conexión que van en su conjunto y es el evangelio del Espíritu Santo. Es como después la iglesia evolucionó. Entonces nos dice, y ya piensa en la cuaresma que se dispone a predicar en el colegio, donde fundó la comunidad, el colegio llamado de la Asunción. De ello escribe el mismo padre Picard. Como me propongo predicar esta cuaresma sobre los hechos de los apóstoles, extender materiales preparados, de lo que trataré de sacar la tesis de que los medios empleados por los apóstoles para convertir al mundo, excepto los milagros, son los medios que debemos recurrir para la renovación. Creo que se podría hacer descubrimientos interesantes sobre el método apostólico. Yo quiero que nos centremos acá en esta parte. ¿Qué quiero decir? Que Manuel Dalzón estudiaba muy bien los hechos de los apóstoles y toda esa predicación de los apóstoles para hallar un común método apostólico para defender la Iglesia Católica. Entonces, qué bonito. Su defensa no era una defensa con ideas abstractas, sino era una defensa desde la Biblia. Entonces él miraba y estudiaba estos versículos, estos capítulos, con ese sentido de defender la iglesia. Entonces lo bonito de ustedes también es que están llamados a eso, a ser profetas de la iglesia, a defender la iglesia. Por eso la importancia de estudiar bien la Biblia, la importancia de hacer todos estos trabajos que nos corresponden. Muy bien, Manuel Dalzón decía, entre otras cosas, la oración iluminada con la Biblia. Y esto es muy bonito y voy a leerlo despacio para que lo entendamos. Manuel Dalzón decía, entre otras cosas, la oración iluminada con la Biblia, he ahí el único, el verdadero poder de los cristianos. Qué bonito es. El verdadero poder de los cristianos. Los enemigos son más numerosos, más poderosos, más sabios incluso, si queréis. Tiene a su disposición un completo arsenal y sin embargo, pese a su número, pese a su fuerza, pese a su ciencia, serán vencidos y los cristianos saben servir de esa arma temible, la oración con la Biblia. Hay que sumirse en la oración. Hay que, en cierto modo, ir a buscar hasta en el cielo, mediante la oración, el poder de Dios. Esto es maravilloso. ¿Y qué nos quiere enseñar acá Manuel Dalzón? Que si tú quieres defender tu propia familia, la iglesia, las encíclicas del Papa, hay que orar con la Biblia, hay que conocer la Biblia. Muy bien, ahorita voy a dar unos temas generales. Esto es así como unas ideas, pero hay en el material que les envío hay más ideas de lo que habla también del Génesis, también hace comentarios de Salmos, es muy bonito. Sabemos que el padre Manuel Dalzón escribió muchas cartas, muchos escritos espirituales, y él muestra su amor a la Biblia.
Entonces vamos a dar unos ideas y generales pues, de la espiritualidad asuncionista, ¿no? Entonces, primero, como nos vimos en el video, el carisma de la Asunción es un don de Dios para la iglesia. No es un don de los hombres. Es un don de Dios para la iglesia. ¿Qué significa un don? Un don es un regalo. Y si es un don de la iglesia, es un don del Espíritu Santo para la iglesia. ¿Y qué significa un don para la iglesia? Significa que es para ayudar a las personas, a los cristianos. Es un don muy hermoso. Cada comunidad religiosa es un don para la iglesia. Y aquí vemos el esquema, ¿no? Entonces miremos, está el Espíritu Santo, miren las bolitas de los diferentes colores, ¿no? Ese Espíritu Santo que es dado a través de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo. En la combinación de los dos se desprende el Espíritu Santo que llega al hombre, ¿no? A este hombre que está acá, a este hombre que está en el caminar en el mundo, a este hombre que puede ser bautizado o no, a todos llega. Es una gracia de la iglesia. Y ahí sí vamos, porque es una gracia en la medida que transforma el corazón. Muy bien, esa es una idea. La segunda idea, el reino de Dios está dentro de ustedes. Establece el reino de Dios. Entonces el padre Manuel Dalzón descubrió con el tiempo, ¿sí?, que él tenía que construir el reino de Dios, pero ¿dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está dentro de mí. Y esto es muy agustiniano también, porque acuérdense que San Agustín vivía muy disperso hacia el mundo, hacia afuera, y él descubrió que en su interior estaba Cristo, que era el que lo llamaba una conversión definitiva. Entonces lo mismo hace Manuel Dalzón. Él descubre que ese reino de Dios y que ese reino de Dios es la vida de Dios. ¿Y dónde está? Está dentro de mí. Pero el problema es que ¿cómo está dentro de mí? O sea, si yo tengo mi alma limpia, si yo me purifico, si yo tengo ese hermoso huésped dentro de mi alma bien cuidado, si es algo también para reflexionar y meditar. Entonces, esto viene siendo como otra idea. Otra idea, la tercera. Manuel Dalzón decía, todo por amor a Jesucristo. Mire esa imagen tan hermosa y ese Jesucristo que hace parte en contacto con la naturaleza. Entonces, todo lo que el discípulo de la palabra debe hacer es por amor a Jesucristo y punto. No por amor a sí mismo, no por un interés egoísta ni nada. Y eso lo hablamos del liderazgo que aprendimos de Felipe, ¿no? Ser líderes al servicio de la palabra. Todo por el amor a Jesucristo. Si yo me gasto y desgasto haciendo una tarea, un proyecto de acción pastoral, un proyecto personal de vida, una tarea bien compleja que el hermano Hugo nos coloca y cada vez nos pone más y quiere como que ya nos ahoguemos, es por amor a Jesucristo, porque ustedes tienen que ser verdaderos discípulos. Muy bien, y aquí vamos a como tres partes. Esto es un poco más complejo, pero yo voy a explicarlo con lo que yo entiendo y en forma sencilla. Primero, el centro Cristo. Esto lo maneja Manuel Dalzón en su guía espiritual. Él le pregunta, ¿es Cristo el centro de tu vida? Y ustedes responderán, o bueno, le hace esa pregunta a los laicos y a los religiosos. ¿Es Cristo el centro de tu vida? Si lo es, usted vive como una persona entregada a Dios. Si lo es, usted no se deja llevar por las emociones. Si lo es, usted no siente miedo, usted no siente depresión, usted no siente vacío. Entonces la pregunta es para ustedes. ¿Es Cristo el centro de su vida en este momento? Estos tantos meses que hemos estudiado la Biblia, tanta información, tantos videos, tantos temas, me han enseñado que Cristo es el centro de mi vida. Muy bien, hay que ver los afectos del corazón. Cuando hablamos del corazón, estamos hablando como de la parte más importante del ser humano, ¿no? En el corazón se recogen los afectos, los sentimientos y todo. Entonces la pregunta es acá, que se hacía Manuel Dalzón, ¿cómo es mi corazón a nivel de los afectos, de lo que yo siento? O sea, que si tengo un corazón puro, un corazón renovado, un corazón como el corazón de Cristo. Muy bien, esta es la parte de las emociones y todo, pero también nos habla de los pensamientos, y aquí nos habla de la parte de la cabeza, del entendimiento, del conocer. Recordemos que todo va unido en una conversión, ¿no? Yo tengo que cambiar mi forma de pensar. Entonces, Cristo ocupa mis pensamientos y ocupa mis afectos, es decir, la emoción y la razón van unidas en esa transformación de Cristo. Y la tercera parte, las facultades del ser. Aquí cuando hablamos de las facultades del ser, me refiero, por ejemplo, a lo que está en la voluntad, en la inteligencia, como esas facultades que me ayudan a integrarme con Cristo. Entonces, ¿cómo yo voy manejando esas facultades? ¿Cómo yo manejo mi voluntad? ¿Cómo yo manejo mi inteligencia? ¿Cómo yo manejo mi capacidad de decidir o me dejo llevar por el albedrío? Entonces, es muy interesante. Esto está más explicado allá en la parte, en el material que les di.
Él toma el Filipenses 1:22. Para mí vivir es Cristo. ¿Se acuerda que esto lo decía Pablo? Para mí mi vida es Cristo. Yo no soy nada sin Cristo. Hasta decía, yo no soy, puedo ser un aborto, un estiércol, lo que sea, pero para mí mi vida es Cristo. Entonces eso es lo que nos lleva Manuel Dalzón. Sí, Cristo es nuestra vida. Yo por eso amo a Cristo y lo amo estudiando la Sagrada Escritura. Muy bien, cuarto punto. El espíritu de la Asunción se resume en el amor a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen y a su madre, la Iglesia, su esposa. Esto es algo de la espiritualidad asuncionista, ¿no? Y eso lo hemos visto, el triple amor de Manuel Dalzón. Él amaba primero con toda su alma a Jesucristo, luego a la Virgen María y luego a la Iglesia. Él siempre tenía esos tres principios. Hay una metáfora muy interesante que lo hace como una mesa, ¿no? Trípode mesa que tiene tres patas o tres soportes y son fundamentales. Si tú quitas un soporte, la mesa se viene abajo, al piso. Entonces, esta parte. ¿Listo? Muy bien. Señor Jesucristo. Vamos a profundizar un poco en esta primera. Señor Jesucristo. Primero, cómo yo amo al Señor Jesucristo, cómo Manuel Dalzón amaba al Señor Jesucristo y cómo debemos amarlo nosotros. Primero, con la oración a la Santísima Trinidad. Por eso para Manuel Dalzón era muy importante la exposición al Santísimo. Él estaba muchas horas, decía que los laicos y religiosos debíamos estar ahí en oración de contemplación, como a los pies de este Cristo. Entonces, la oración a la Santísima Trinidad. Segundo, el ejercicio habitual de la presencia de Dios. Yo tengo que acostumbrarme de que Dios habite en mi entendimiento, en mi razón y que habite en mi corazón. Tercero, el estudio de la humanidad de Jesús. ¿Cómo yo estudio la humanidad de Jesús? A través de la Biblia, como en los evangelios. Precisamente, por ejemplo, en el San Marcos, por eso tocaba leer el San Marcos, sacar las ideas, porque ahí nos enseña la humanidad de Jesús. Y cuarto, el culto al Santísimo Sacramento. El culto al Santísimo Sacramento es la exposición al Santísimo y el contacto con la Sagrada Eucaristía. Es muy importante para él. ¿Cómo veía Manuel Dalzón a María? Primero la veía como modelo y como madre. ¿Qué significa como modelo? Que tiene muchas virtudes que debemos aprender. La Virgen María fue una primera discípula, recuerden, era una mujer de fe, de silencio, de escucha, de entrega total, de amor, de comprensión. Entonces es muy bonito como Manuel hablaba de la Virgen como modelo y como madre. Como madre, ¿cuál es la característica de una madre que da todo por su hijo? ¿Y cuál es el centro o lo más bonito de una madre? Es el amor, como lo veíamos en la diapositiva de estos niños que nos da la definición del amor. Y eso se reúne en la confianza en el amor. Entonces, la madre confía en su hijo, el hijo confía en su madre, llenos por el amor. Muy bien, ¿y qué dice Manuel Dalzón de la Iglesia? La ve como esposa, como madre, como puerto místico y como reino de Dios. 4 categorías. Y esto es a nivel teológico, se puede explicar mucho, pero yo lo voy a resumir con mis palabras. Primero, la Iglesia es la esposa, ¿no? La esposa de Cristo. Recordemos que ese siempre da el significado, ¿no? Está Cristo, tiene su esposa y entre los dos tienen un vínculo insudable. Así como un hombre y una mujer se hacen uno solo, así también Cristo con la esposa. Entonces, nosotros que somos, bueno, en el caso religioso, y ustedes como laicos, también tenemos que ver ese sentido esponsal con la Iglesia. ¿Y qué significa eso? El cuidado, la aceptación, el estar con ella, en apoyarla, en respetarla, en amarla. Entonces, la Iglesia es nuestra esposa, o el esposo en el caso de ustedes. Muy bien, también es nuestra madre. En la Iglesia nacen los nuevos cristianos. En la Iglesia se generan los sacramentos. Entonces, nuestra fe se fundamenta y se desarrolla en la Iglesia. Por eso la Iglesia es nuestra madre. Cuerpo místico. Cuando hablamos acá del cuerpo místico, es retomado de San Pablo, ¿no? Que nos hablaba precisamente en una de sus cartas del cuerpo y todos los elementos componen una organicidad, un conjunto en todo lo que está. Entonces, cuando hablamos del cuerpo místico, nos referimos a ese contacto de la divinidad, de que Cristo está ahí con la iglesia. Entonces, esa iglesia hace parte del cuerpo místico de Cristo. Y el reino de Dios, no, ¿qué es el reino de Dios? Hay muchas definiciones, pero el reino de Dios es la vida de Dios en mi vida y en los demás. Entonces, también la iglesia es el reino de Dios, porque me muestra ese Cristo. Muy bien, hablamos de las virtudes teologales, ¿no? La esperanza, la caridad y la fe, porque hay virtudes teologales y virtudes cardinales, pero las virtudes cardinales
se fundamentan de las virtudes teologales. Estas virtudes teologales son la respuesta del hombre al llamamiento de Dios. Esto lo decía Manuel Dalzón. Es la ofrenda de su inteligencia y de su corazón. Entonces, qué bonito. Si ustedes quieren tener armas para defender la iglesia, defender nuestro Papa, defender la iglesia, defender la Biblia, ustedes tienen las virtudes teologales, que es la fe, la esperanza y la caridad. Y cada una tiene su explicación a través de Manuel Dalzón. ¿Para qué? Para conectarme mejor con Dios. Muy bien, ¿qué nos dice la fe? La fe nos revela a Dios presente en nuestra vida. O sea, la fe nos hace entender que Dios siempre está en mi vida, que a pesar de que yo tenga tormentas, dificultades, de que a pesar de que hablen mal de la Biblia, que hablen mal de todo, de que exageren, de que todo lo malinterpreten, la fe me revela la presencia de Dios en la vida. La esperanza nos motiva en el seguimiento de Jesús. La esperanza es, yo siempre debo de caminar hacia Dios. Yo no debo de perder la esperanza porque en el fondo, miren lo bonito de la imagen, ahí está este joven con esta cruz que ilumina, porque eso es la esperanza, siempre me lleva a salir. Y la caridad nos permite alcanzarlo por la donación de todo nuestro ser. Entonces la caridad es el amor, ¿no?, de Dios. Yo lo alcanzo donando todo mi ser. Eso nos dice Manuel Dalzón. Muy bien, las virtudes cristianas nos ayudan a la santificación personal y a nuestro apostolado. Y también hay muchas virtudes cristianas, ¿no? Virtudes cristianas como la solidaridad, la fraternidad y cantidad de lo que ustedes quieran. Entonces nos ayudan a nuestra santificación personal y a nuestro apostolado en las actividades que realizamos. Aquí vamos a ver algunas que eran muy importantes para Manuel Dalzón. Entonces, estas virtudes cristianas, vamos a ver la humildad. Acuérdense en que eso lo decía San Agustín. Si yo quiero convertirme, si yo quiero leer la Biblia con un corazón arrepentido, tengo que ser humilde, porque acuérdense que eso le pasó a San Agustín. Él era muy soberbio, él interpretaba la Biblia de una forma literal, influenciado por los maniqueos, y él descubrió, no, yo tengo que ser humilde, solo con un sentido de humildad yo puedo comprender la Biblia. Entonces, acá en la humildad podemos profundizar la pobreza, no de espíritu, y la mortificación. Yo me mortifico por el reino de los cielos. Esto es la humildad. La obediencia. La obediencia me lleva a un espíritu de sacrificio, una libertad también. Esto es muy bonito para entenderlo. Cuando hablamos es de un espíritu de sacrificio, sí, muchas veces yo tengo que sacrificar mi ego o lo que no me deja entender o seguir a Dios. Eso se llama un espíritu de sacrificio, ¿no? Donde yo entrego todo por ser obediente a Dios. Y de libertad, no, nadie me obliga a que tengo que hacer esto, sino en un ambiente de libertad. Eso es otra característica muy bonita de Manuel Dalzón. Todo se hace en una atmósfera, en un ambiente de libertad. Nada se obliga porque Dios nos dio la libertad para seguirlo a Él, para ser católicos o no, para ser buenos o como queramos ser. Siempre nuestro Dios es un Dios de libertad y la espiritualidad asuncionista nos enseña que la libertad es muy importante. Y por último, otra virtud cristiana, la oración. Y la oración habla mucho de la castidad. La castidad no solo es para los religiosos sacerdotes, que no pueden tener hijos, no pueden tener relaciones. Entonces, la castidad es para todas las personas. La castidad es tener un corazón casto, es no dejarme llevar por el placer, es tener una mirada según el corazón de Dios. Y el celo por la salvación de los hombres, ¿no? Esto es extender el reino de Dios. Este era el celo de Manuel Dalzón, la salvación de las almas. Por eso él le tomó una frase de San Pablo que dice, hasta que Cristo esté formado en ti, hasta que Cristo esté formado en tu alma. Y esto es lo bonito de ustedes, los discípulos de la palabra. Esto es la finalidad de estudiar la palabra. Hasta que Cristo esté formado en tu alma, nosotros continuaremos este proceso de conversión continua. Muy bien. Ahorita vemos cuáles son los medios de santificación que nos ayuda a cultivar en nosotros ese hombre interior de que hablaba Manuel Dalzón o que hablaba San Agustín, de ese hombre interior, o que también habla Manuel Dalzón del reino de Dios en nuestra vida. Entonces, miran lo bonito estos medios que nos dan. Primero, el silencio. El silencio no es solo ausencia de ruido, el silencio es un silencio interior donde yo escucho la voz de Dios. Esto va relacionado con el desierto, ¿no? Eso a nivel bíblico, acuérdense de Israel y todo. También la oración, ¿no? Seguimos, la oración como el medio para conectarme con Dios, la oración que me ayuda a través de la Biblia, el estudio, es leer, interpretar. Miren lo bonito, yo creo que si mucha gente estudiaría todo esto, se dejaría llevar por muchas cosas, no se dejaría confundir por un video. Por eso es importante estudiar la Biblia, estudiar los evangelios. San Agustín, Manuel Dalzón decía, un laico
o un religioso no pueden pasar un día sin el estudiar la Biblia, sin estudiar a Cristo, su humanidad, su divinidad y todo. El estudio es fundamental. La Eucaristía, ¿no? Como el centro de nosotros, la confesión, donde pido perdón, la corrección fraterna, de la que habla San Agustín, es muy importante, el trabajo, la comunidad, vivimos en fraternidad y el prójimo. Estos son medios para santificar según el hombre interior. La Asunción no se caracteriza tanto por sus obras propias, sino mucho más por un espíritu de Cristo, que nos enseña la Biblia. Entonces, por eso tenemos apostolado en la parroquia, en las misiones, en las publicaciones, en los colegios, en mucho. Nosotros no nos importan tanto las obras en sí, sino el espíritu que hacemos. Lo mismo ustedes deben de hacer eso. Ustedes lo importante es el amor con que ustedes hagan esto y todo es por Cristo. La oración y la acción deben ir de la mano para Manuel Dalzón. Es importante ser apóstol. Es imposible ser apóstol sin la vida interior profunda. Imposible tener una vida interior profunda sin compromiso exterior. Por ello, entonces mire que todo va de la mano, a lo que me refiero. Si yo quiero que me vaya bien el apostolado, mis oraciones y todo, yo tengo que llevar una vida de oración profunda. Entonces, oración y contemplación van unidas las dos. Los asuncionistas somos religiosos y laicos que vivimos en comunidad apostólica, fieles a nuestro fundador, el Padre Dalzón. Nos proponemos ante todo trabajar por amor de Cristo, en favor del advenimiento del reino de Dios en nosotros y alrededor de nosotros. Esto está tomado de la regla de los asuncionistas. Muy bien, y ya en el material que les envío, ustedes van a encontrar un decálogo sobre cómo podemos extender el reino de Dios a la luz de la Biblia según Manuel. Entonces yo hablo de 10 partes. Es muy interesante porque para Manuel Dalzón los temas dominaban toda su espiritualidad, el tema del reino y el tema del triple amor. El tema del reino caracteriza la meta, el tema del triple amor al talante de la Asunción. Una doble divisa los atrae a la memoria, ¿no? Tomado de la oración dominical, por eso venga tu reino. Esto es tomado del Padre Nuestro. Por el amor a nuestro Señor Jesucristo, tomado del oficio de Virgen. A la luz de esta doble divisa, a continuación se presentará el decálogo de los discípulos de la palabra. Deben interiorizar con el fin de extender el reino, que ustedes lo tienen, y que acá yo puse los títulos. Entonces, es muy importante. Primero, la intimidad divina, la intimidad con Dios. Si yo no tengo intimidad con Dios, no espere nada positivo. Luego, el amor a nuestro Señor Jesucristo. Luego, las virtudes teologales. Luego, ser mujer o hombre de carácter. Luego, el celo por las almas. Luego el amor a la iglesia, el apostolado doctrinal, ¿no? Cuando me refiero al apostolado doctrinal es algo que yo tengo en cuenta la Biblia, es la doctrina cristiana, el reino de las tres personas, la defensa de la iglesia y la devoción María y la devoción eucarística. Esto ustedes lo van a encontrar desarrollado en el material que les envié. Y por último, hablemos un poco de la actividad que tienen que hacer. Es como, ahorita tienen que hacer una ruta de la Biblia. Así juego con imágenes y todo, pero que sean bien llamativos. Aquí lo vemos con las imágenes, con un reloj de arena, con las preguntas. Son 40 preguntas como tarjetas, ahí está todo. Lo pueden hacer en una tabla o hacerlo en computador, imprimirlo como quieran. Este es uno de los trabajos que tienen que hacer en lo último. Muy bien. Entonces, muy interesante Manuel Dalzón. Y ahí es un poquito lo que yo les puedo adelantar, pero como digo, no conozco mucho, pero es muy interesante lo que está ahí. Entonces, ahorita yo ya les seguí el material. En el material se les pide seguir trabajando en los grupos. Tienen que hacer, por favor, primero tienen que hacer un decálogo también de lo que aprendieron de Manuel Dalzón, pero ya con sus palabras, y tienen que explicar cada uno, no solo enumerarlo, sino explicarlo un decálogo. Ese es el primer punto. El segundo es hacer la ruta de la Biblia, y ya les explico qué deben de hacerlo, cómo deben de hacerlo, algo bien llamativo, tengan en cuenta todo. Pongan, por ejemplo, casillas donde es difícil avanzar. Por ejemplo, si la persona responde, avanza 2 casillas. Si la persona se equivoca, se devuelve una, y pongan casillas peligrosas. Pueden poner una serpiente, si cae ahí, se puede regresar. Pongan la casilla, por ejemplo, también del demonio, el que caiga ahí, se regresa al inicio del juego. Háganlo bien interesante y difícil para que se entusiasme, pero esto es muy bonito porque les puede ayudar mucho. Yo sé que los que están lejos no sé cómo van a hacer, si lo hacen al mismo tiempo y cada uno lo hace y toman la fotografía al mejor para enviarlo, porque lo que me mandan una fotografía. Y por último, la evaluación final. La evaluación final, sí les pido, por favor, cada uno la tiene que hacer con un título llamativo, una foto suyo y que aprendieron en una hoja. Yo también les mandé un modelo de la evaluación, porque tiene que ser, o sea, esa evaluación es lo que ustedes van a leer en la próxima clase. Eso es lo que van a leer y eso es lo que van a
a ustedes a mostrar ya de lo que este curso les dejo. Entonces esa evaluación, por favor, es casi lo más importante. Tienen que hacerla con el corazón y bien hecha, porque es algo que ustedes van a mostrar. Entonces eso se lo mandan y el líder me manda todo ese material, todos estos elementos que están acá. Muy bien, me gustaría escucharlo, pero ya el tiempo se nos terminó. Entonces, por favor, más bien en el WhatsApp, también ahorita van a calificar del 1 al 10 y ya van a escribir qué se llevan de la actividad de hoy. Nos damos tiempo para escribirlo porque el tiempo se nos agotó. Muy bien, recuerden que la próxima clase ya es la última de nuestro curso. Entonces, en la próxima, lo que vamos a hacer es leer las evaluaciones de cada uno de ustedes. Yo haré algunas preguntas. Por favor, también tengan una copita de vino o algo para celebrar o con té, con lo que quieran, porque vamos a estar de fiesta celebrando. Yo ahí les voy a mandar su certificado, su diploma y también les voy a mandar su libro de oraciones, que es muy bonito. Entonces sí les pido por favor y tengan paciencia. Hay algunos, ya la mayoría están al día con sus tareas, hay algunos que están ahí, tengan paciencia a los que están ahí y por favor ayúdenle. Por ejemplo, si usted ya tiene las tareas, mándeselos a ellos para que se guíen. Yo doy aquí la libertad en esta parte final, porque sí les pido el favor a todos que tienen una semana para ponerse al día con todo, porque ya a partir del próximo martes ya no hay más plazo. O sea, ya el martes lo que se hizo, se hizo. Entonces yo sí sé que esta semana va a ser un poco abrumadora, pero ustedes lo pueden lograr. O sea, den lo mejor de ustedes mismos, pónganse en las tareas. Entonces, si alguien ya terminó las tareas, le pueden compartir a un hermano que no ha terminado sus tareas para que se guíen de ejemplo. Entonces, ustedes pueden pedirle el favor. Yo voy a escribir mañana en el WhatsApp quienes ya están al día con sus tareas para que ustedes les pidan el favor. Y así tienen esta semana para hacer todo, lo que le toca en grupo y las tareas, y así el próximo sábado escuchar esas bonitas evaluaciones y ya terminar nuestro curso. Y ya terminamos como prometimos, que en octubre terminábamos todo. Bueno, muy bien. Entonces, Quinte tiene la oración ahí lista para la oración final. Entonces, te escuchamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, que la palabra que escuchamos eche raíces firmes en nuestra vida. Ayúdanos a construir cimientos fuertes para nuestra fe. Que edifiquemos toda nuestra vida sobre la roca firme de tu palabra. Que ella penetre en nuestro corazón y nos empape de tus sentimientos y tus propuestas. Que ilumine nuestras acciones y oriente las decisiones que tomemos. Enséñanos a rumiar tu palabra guardándola en el corazón, como lo hacía la Virgen, para llenarnos de ti y vivir conforme a tus enseñanzas. Danos la valentía necesaria para llevar tu palabra al mundo en que vivimos y ahí ser testigos fieles de tu voluntad, de vida nueva para todos los hombres. Que tu palabra se encarne en todas nuestras actividades, que impregne nuestros trabajos y sea el horizonte de nuestras metas. Padre bueno, que tu palabra nos transforme desde el interior y la vivimos con gestos concretos de amor, solidaridad y entrega por tu reino. Que tu palabra, Señor, haga crecer nuestro compromiso y anime nuestra esperanza. Que así sea. Amén. Y termina tú misma con la oración la oración de la noche. Te escuchamos. Señor, gracias y bendito seas por esta enseñanza del Padre Dalzón, Señor. Empápanos de toda la enseñanza, tráenos a nuestra memoria, envía el Espíritu Santo para que Él nos ayude para hacer un buen trabajo final y podérselo entregar a Hugo, Señor, guiar nuestros pasos y que las distancias no se interpongan ante lo que tenemos que presentar. Danos una buena semana y enséñanos a seguirte. Te lo pedimos y te damos gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Bueno, buenas noches. Cualquier pregunta, pues me escriben o estamos comunicando. Entonces, cada uno tiene que dar lo mejor esta semana. Entonces, ayúdense en todos para que nos pongamos al día y el próximo martes ya tengamos todo listo. Bueno, pues feliz noche. Ya me asusté desde ahorita. Feliz noche.